Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una importante ciudad estadounidense, donde las tensiones entre la policía y las minorías eran un tema candente, la desconfianza flotaba en el aire como una sombra invisible. Cualquier altercado entre un agente y un civil negro podía escalar rápidamente, cualquier control de tráfico rutinario podía volverse trágico. La prensa lo reportaba sin parar, vídeos virales de abuso de poder circulaban en redes sociales, y sin embargo, nada parecía cambiar. En medio de esa atmósfera opresiva, un hombre caminaba tranquilamente por la acera de una calle concurrida, con la mirada serena pero vigilante. Darius "La Pantera" Johnson. Su nombre quedó grabado en la memoria de todos los aficionados a los deportes de combate. Es campeón mundial de la UFC, su leyenda se forjó a base de victorias aplastantes, combates donde su precisión quirúrgica y su dominio absoluto del cuerpo humano lo convirtieron en un oponente temible. Se decía que podía anticipar los golpes incluso antes de que fueran asediados, que controlaba su respiración hasta el punto de ralentizar su ritmo cardíaco en medio de una pelea. Pero más que su poder, era su calma lo que impresionaba. Darius no era un hombre de violencia gratuita, no luchaba por placer. Encarnaba la disciplina, el rigor y el autocontrol. Tras una carrera impresionante, se retiró, no por falta de talento, sino por decisión propia. Demasiados jóvenes de barrios desfavorecidos se perdían en las calles, buscando una fuerza que no encontraban en sí mismos. Así que decidió dedicar su tiempo a entrenar a la próxima generación, no solo para luchar en el ring, sino para combatir los demonios de la pobreza, la delincuencia y la desesperación. En su gimnasio, no solo enseñaba patadas o llaves, sino que inculcaba valores, respeto, disciplina y honor. También colaboraba con asociaciones, hablando con jóvenes, mostrándoles que existían otros caminos además de la violencia y la calle. Ese día, acababa de terminar un entrenamiento agotador. Su camiseta negra se le pegaba a su enorme torso, pero se había puesto una sudadera con capucha para pasar desapercibido. Le encantaba la sencillez, la calma y volver a pasar desapercibido entre la multitud. Salía de una cafetería, con una taza de té caliente en la mano, disfrutando del fresco aire de la mañana, cuando de repente, un grito atravesó el aire. Un grito de miedo. Darius se quedó paralizado. Conocía ese sonido. Lo había oído demasiadas veces. El instinto de un hombre perseguido, la angustia de quien sabe que, diga lo que diga, haga lo que haga, su destino ya está sellado. Su mirada se desvió hacia el origen del ruido. Al final de la calle, un adolescente negro, de no más de 15 años, fue violentamente inmovilizado contra el suelo. Su frágil cuerpo quedó aplastado bajo el peso de un policía blanco con una mirada dura y despectiva. El agente Bradley Cooper, un nombre que algunos ya conocían. Un policía brutal, conocido por sus métodos precipitados y su abierto desprecio por los jóvenes negros, a quienes consideraba delincuentes en potencia. «¿Intentas escaparte, eh? ¿Dónde escondiste las drogas?» Su voz era fuerte, autoritaria, teñida de la arrogancia de un hombre que sabe que tiene poder y puede abusar de él sin consecuencias. El niño se asfixiaba bajo el peso del policía y su rostro estaba contorsionado por el dolor. «No hice nada, señor, por favor. No hice nada». Pero Cooper se presionó la rodilla contra la espalda, ignorando las súplicas del chico. Los transeúntes redujeron la velocidad, algunos sacaron sus teléfonos, pero nadie se atrevió a intervenir. Darius sintió un escalofrío. Sabía cómo terminaban estas historias. Había visto demasiados ejemplos de vidas destrozadas por injusticias triviales, demasiados hombres humillados sin motivo. Y sabía que, si nadie hacía nada, este chico acabaría en una celda o, peor aún, en un informe policial que justificaría el uso necesario de la fuerza. Arrojó a un lado su taza aún humeante y avanzó con calma. «Déjalo ir». Su voz era tranquila, pero había una fuerza silenciosa en su tono que al instante llamó la atención. Cooper levantó la cabeza y finalmente lo miró. Por un momento, analizó a Darius. Alto, de hombros anchos, de complexión robusta. Pero lo que más le molestaba era esa expresión impasible, esa mirada acerada que lo observaba sin pestañear. Cooper no estaba acostumbrado a que le hablaran así. «Sal de aquí, no es asunto tuyo». Darío no se movió. «Creo que sí. Ese niño no hizo nada. Déjalo ir».
El silencio se apoderó de la escena. Los transeúntes se acercaron un poco, presintiendo que algo inusual estaba sucediendo. Cooper, con el ego resentido, finalmente liberó al adolescente, quien jadeaba en busca de aire. Pero el policía no había terminado. Se enderezó lentamente, examinando a Darius de pies a cabeza, intentando imponer su autoridad. ¿Quién eres tú para darme órdenes, eh? Darius no respondió. Simplemente lo miró con la gélida intensidad de quien ha visto cosas mucho peores y no le ha impresionado. Pero Cooper, fiel a su naturaleza agresiva, no soportó que lo desafiaran. Avanzó hacia Darius, colocando la mano sobre su bastón, para comprobar la reacción de su interlocutor. ¿Tienes algún problema, hombre? ¿Quieres probar la tierra también? Los músculos de Darius permanecieron relajados. Sabía exactamente lo que Cooper hacía. Era una provocación clásica. Quería una excusa, un paso en falso que le permitiera usar la fuerza legítimamente. Darius respiró profundamente, controlando la adrenalina que subía dentro de él. Te aconsejo que guardes esto. No quieres hacer esto. Los testigos, inicialmente paralizados por la tensión palpable, empezaron a sacar sus teléfonos, conscientes de que algo explosivo estaba a punto de ocurrir. La atmósfera era densa, saturada de una electricidad casi tangible. Se oían susurros nerviosos y respiraciones contenidas. Algunos transeúntes retrocedieron ligeramente, mientras que otros, fascinados por el enfrentamiento, permanecieron inmóviles. Pero Cooper no vio nada de esto. No vio el miedo en las miradas, ni los teléfonos que lo apuntaban, ni la amenaza silenciosa que se cernía ante él. Solo tenía una cosa en mente: restaurar su autoridad, aplastar al hombre que se le resistía. Su mano se tensó alrededor de su bastón, y en un ataque de furia ciega, lo levantó para asestarle un golpe seco en la cara a Darius. Lo que siguió fue tan rápido, tan fluido, que nadie entendió lo que acababa de suceder. Darius esquivó con un ligero movimiento de cabeza, un movimiento preciso, dominado al milímetro. Al mismo tiempo, atrapó la muñeca de Cooper en el aire, perdiendo el impulso con su propio ataque. Con un gesto preciso, giró el brazo del oficial, y en una fracción de segundo, le aplicó una llave de nudillos implacable. Cooper cayó de rodillas antes siquiera de darse cuenta de su error. Un dolor punzante le arrancó un grito. Intentó moverse, resistirse, pero fue inútil. La presión en su brazo era tan fuerte que sabía que el más mínimo movimiento brusco podría romperlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. De repente, una oleada de exclamaciones sacudió a la multitud. «¡Oh mierda! ¿Viste eso?» Lo puso de rodillas en un segundo. «¿Espera? ¿Quién es este tipo?» Darius, impasible como siempre, mantuvo su agarre sin forzarlo. Su perfecto control delataba años de experiencia y disciplina. Su mirada penetrante, fija en Cooper, no reflejaba ni ira ni desprecio, sino una firmeza gélida. «Te lo advertí». Cooper, jadeante, con el rostro ardiendo de humillación, intentó forcejear, pero era como luchar contra un muro de granito. Darius no se inmutó. «Escúcheme, agente Cooper», continuó, en voz baja pero afilada como una cuchilla. «No soy un criminal. No soy un tipo con quien pueda descargar su ira sin consecuencias». Hizo una pausa, acercando su rostro ligeramente al del oficial. «Soy Darius Johnson. Y casi comete el peor error de su vida hoy». Un escalofrío recorrió a la multitud. Empezaron a surgir murmullos, fragmentos de conversación escapando a los atónitos espectadores. «Espera, no es eso». ¿La Pantera? ¿El campeón de la UFC? «Mierda, este policía está acabado». Cooper sintió un nudo en el estómago. Un escalofrío le recorrió la espalda al comprender la realidad de la situación. Darius Johnson. Había oído el nombre. Incluso lo había visto en televisión, en peleas donde sus veteranos oponentes acababan destrozados en el suelo en cuestión de minutos. Y él había intentado atacarla. Darius soltó lentamente la presa y retrocedió un paso, lo que le permitió levantarse con cierta dignidad. Cooper, con la mandíbula apretada y la mirada ardiendo de rabia y humillación, sintió que se le aceleraba el pulso. Su ego herido clamaba venganza. Con un gesto rápido, tomó su funda. La multitud dio un grito ahogado. No,
gritó una mujer. Va a hacer algo estúpido. Baja esa pistola, hombre, en serio. Pero Cooper ya no oía nada. Ya no veía nada. Solo sentía vergüenza, rabia, el deseo de aplastar a este hombre que acababa de humillarlo públicamente. Sus dedos se cerraron alrededor del mango. Empezó a dibujar. Y fue entonces cuando una voz atronadora explotó en el aire. Cooper. Guarda eso inmediatamente. La orden sonó como un látigo. La tensión, ya en su punto máximo, estalló de repente. Todas las miradas se dirigieron hacia el origen de la voz. Otro policía se abrió paso entre la multitud, con el rostro sombrío como una tormenta inminente. Vestía un uniforme impecable y su placa brillaba a la luz de la farola. Su mirada, implacablemente severa, estaba fija en Cooper. El silencio se hizo más espeso. Cooper, sin embargo, permaneció congelado, con la mano aún apretada sobre su arma, pero incapaz de ir más allá. El policía se acercó hasta quedar frente a él, analizando la escena en una fracción de segundo. Cooper, rojo de vergüenza y rabia, Darius, tranquilo y recto, impasible como una roca, y la multitud, pendiente de cada movimiento. Negó con la cabeza lentamente, su expresión oscilaba entre la ira y la exasperación. Acabo de ver el vídeo en directo. Su voz era más baja, pero cada palabra estaba cargada de amenaza. Miró a Cooper con enojo. ¿Qué demonios has estado haciendo, Cooper? Hernández volvió su mirada hacia Darío y asintió respetuosamente. Señor Johnson, lamento mucho este incidente. Habrá consecuencias. Su voz era firme, inequívoca. Sabía que lo que acababa de ocurrir era indefendible, y lo que era más importante, que ya era demasiado tarde para apagar el fuego. Los vídeos estaban en línea, circulando a la velocidad de la luz en las redes sociales. La policía no tenía forma de encubrir este abuso de poder. Darius lo miró fijamente un instante, sus ojos oscuros escrutando al hombre que tenía delante, evaluando su honestidad. Luego, lentamente, asintió. Nunca había buscado la confrontación, solo la justicia. Luego se acercó al chico, que seguía en el suelo, temblando por la conmoción y la adrenalina. Darius se agachó a su altura, le puso una mano firme pero tranquilizadora sobre el hombro y le preguntó en voz baja. ¿Estás bien, chico? El niño asintió, pero sus ojos aún delataban miedo e incomprensión. No entendía por qué se había convertido en un objetivo. ¿Por qué un adulto uniformado, que se suponía debía protegerlo, se había convertido en su verdugo? Darius extendió la mano y lo ayudó a levantarse con una facilidad desconcertante, como si el niño no pesara nada. Le dio una palmadita cariñosa en el hombro. Vete a casa. El joven lo miró fijamente un instante, con los ojos brillantes de silenciosa gratitud, antes de desaparecer entre la multitud que se abría paso para dejarlo pasar. Algunos transeúntes le dedicaron sonrisas reconfortantes, mientras que otros fulminaron con la mirada a Cooper. En cuanto a Cooper, sabía que su carrera acababa de dar un giro fatal. Lo presentía en la expresión de su superior, en el murmullo agitado de la multitud, en el silencio denso que lo rodeaba. Su corazón latía con fuerza. Un vídeo suyo, humillado, sujetado por un civil, y no cualquiera, sería ampliamente difundido. Sería el hazmerreír de sus colegas, un símbolo del abuso de poder castigado a plena luz del día. Quiso protestar, defenderse, pero no le salieron las palabras. No había nada más que decir. Darius, sin embargo, dio media vuelta y se alejó sin decir palabra. No intentó saborear su triunfo, ni siquiera miró a Cooper. No le hizo falta. Su mensaje resonó en el aire como un poderoso mensaje: la verdadera fuerza no reside en la brutalidad sino en la maestría. Su imponente figura desapareció gradualmente en la ciudad, mientras un pesado silencio se cernía sobre la escena. Entonces, el primer grito estalló entre la multitud. ¡Justicia para los nuestros! Y pronto, se alzó un coro entero, voces que coreaban consignas contra el abuso, contra la injusticia. El incidente no iba a ser olvidado. No iba a ser borrado. Cooper, aún paralizado, sintió algo que nunca antes había sentido: miedo. Pero no miedo a una pelea, ni miedo a un hombre. Tenía miedo de la mirada de la ciudad, del juicio de la gente. Sabía que esta vez no habría escapatoria.